Bueno, bienvenidas y bienvenidos a este tercer conversatorio internacional que hemos denominado Migración y Diversidades Sexogenéricas. Esta es una clase abierta del Diplomado en Políticas Públicas con enfoque en atención de la violencia hacia las mujeres, en la primera versión. Este programa académico es parte de un proyecto que está impulsado por el colectivo Rebeldía, la Red de Salud de las Mujeres Latinoamericanas y del Caribe, y ONU Mujeres. Para esta ocasión tenemos una invitada. Ella es Claudia Liliana Martínez Quesada, colombiana, estudiante en segundo año del doctorado en psicología de la Universidad de Chile. Es magíster en planeación para el desarrollo y psicóloga. Sus intereses en investigación son los aspectos relacionados a las personas que viven con VIH, la salud sexual y la salud reproductiva, la migración de personas de la comunidad LGBTI+, y la adherencia al tratamiento. Ha participado en investigaciones en Colombia sobre el uso de condón de las personas que viven con VIH y el estigma y discriminación que viven las personas con VIH. Actualmente radica en Santiago de Chile. Muchas gracias por estar, Claudia, y bienvenida. Bienvenida también a Marianela, docente del cuarto módulo, y bueno, a todas y a todos los que se han conectado. La dinámica de este conversatorio es la siguiente. La expositora tendrá 40 minutos para plantearnos sus ideas centrales. Después pasaremos a una ronda de preguntas y cerraremos con un redondeo final por parte de Marianela. Entonces, Claudia, buenas noches, bienvenida. Eh, y bueno, y nada, un saludo. Yo soy Daniela, la coordinadora del diplomado. Adelante, por favor. Hola, buenas noches. Daniela, muchas gracias por la presentación. Nuevamente, entonces, yo, como les contaba, Daniela, soy psicóloga. Me gustaría poder verles la cara en lo posible. Sí, por Es favor, cámaras quienes tengan las cámaras. Gracias. súper, muchas gracias. Entonces, como les contaba Daniela, yo soy psicóloga, estoy en segundo año del doctorado en psicología. Mis temas de investigación y mis temas de interés tienen que ver con la migración, con la población LGBTI y con el acceso a la salud. Antes de comenzar, yo estaba haciéndole algunas preguntas a Daniela con respecto a la situación actual y el perfil de las personas que nos estaban acompañando, un poco también para eh, saber con quiénes vamos a conversar. Yo les voy a compartir mi presentación. A ver, ¿tengo autorización? Sí. Ok. Ok. ¿Ven mi presentación? Bien. Perfecto. Entonces, ¿cuál es la dinámica de esta presentación? En esta presentación les voy a contar de mi tema de investigación y les voy a compartir el avance de una revisión sistemática que yo estoy elaborando para mi examen de calificación. En el doctorado, el examen de calificación es un hito formativo para avanzar en el proceso. Entonces, la idea es que cualquier pregunta que tengan en el proceso me lo pueden hacer y podemos no esperar hasta el final. Ah, bueno, mentiras. Daniela, tú me dices si esperamos hasta el final para las preguntas según el... Sí, yo preferiría como que hagamos 40 minutos de exposición y luego pasemos a las preguntas. Perfecto, perfecto. Entonces, como les contaba, mi tema de investigaciones son las barreras y facilitadores para el acceso a la salud de la población migrante LGBT. Ok. Es importante en ese proceso identificar por qué es importante para mí el tema de la migración, entendiendo a los migrantes como cualquier persona que se traslada fuera del lugar de residencia habitual, ya sea dentro del país o a través de una frontera internacional, de manera temporal o permanentemente por diferentes razones.
Esto soportado por el informe de las migraciones en el mundo del 2022. Y es importante lo que está subrayado o señalado en rojo, teniendo en cuenta que no necesariamente un migrante es un migrante internacional. Es decir, un migrante que viaja de un país a otro, que migrante también es un migrante que se traslada de una ciudad a otra dentro de un mismo país, teniendo en cuenta que hay diferentes razones por las que la gente migra de una ciudad a otra. Ahora, Daniela me estaba compartiendo que en Bolivia está pasando también o sucede esto de la migración interna. ¿Cuál es el contexto de este tema? Particularmente con la población LGBTI, la gente migra por algunas categorías de razones. Una es o en general, una es para la gente migra para reunirse con sus familiares o para estudiar. Otra razón es que las personas migran para escapar de persecuciones, de conflictos por la tierra, de la violencia, del terrorismo o de violaciones o abusos de los derechos humanos. Otro grupo de razones para migrar tiene que ver con la imposibilidad de las personas para ejercer su sexualidad. Y esto tiene que ver con el sexilio particularmente, que el sexilio es la migración que ocurre dentro de un país o de un país a otro asociado a la orientación sexual, a la identidad de género y a la dificultad que tienen en su territorio para poder vivir libremente su sexualidad. Otra razón para migrar es por crisis sociopolíticas y por el acelerado deterioro económico en algunos países. Un ejemplo de eso particularmente en la última década es Venezuela. Y también las personas migran debido a efectos adversos del cambio climático, que es una migración que también se está incrementando últimamente. Además, una cosa como interesante con respecto a la migración es que el esquema de migración o lo histórico de la migración norte-sur se sigue manteniendo, pero se ha incrementado la migración sur-sur. Y esta migración sur-sur tiene que ver con la migración entre países que conforman América del Sur. Es decir, la gente sigue migrando a Europa, sigue migrando a Estados Unidos, pero esta migración sur-sur ha hecho que las personas viajen, no sé, de Ecuador a Chile, de Colombia a Chile, de Venezuela para Bolivia, para Colombia, para Brasil. Este tipo de migración en particular se ha incrementado en parte por el idioma, en parte a países que puedan estar en mejor situación socioeconómica y con la intención también de buscar una especie de libertad del país con respecto al país en el que se encontraban. Y en particular con la población LGBT, ¿qué obstáculos tiene la población LGBT son de mi total interés? La población LGBTIQ+, incluyendo las personas lesbianas, las personas gays, las personas bisexuales, las personas transgénero, las personas intersexuales y las personas queer. Según la OPS, los obstáculos principales que enfrentan las personas pertenecientes a esta población son las limitaciones en el suministro de servicios sensibles a la población, y esto tiene que ver con la ausencia, con la falta o con la escasez de servicios que estén completamente sensibilizados y que tengan la formación y la capacidad para atender a la población, la ausencia de un enfoque interseccional que que aborde las diferentes vulnerabilidades. Esto también tiene que ver con que es muy complicado eh, tratar o atender a una persona de la población sin tener en cuenta todo lo que atraviesa a la persona, es decir, el país de origen, la situación socioeconómica, su color de piel, su orientación sexual, su estatus migratorio, los servicios prestados a la población que tienen un fuerte énfasis en VIH. Esto lo señalé con un asterisco y es importante porque esto es un pro y un contra a la vez. Que los servicios se enfoquen en la atención en VIH, el PRO, pues el PRO es allí que son una población que evidentemente es más vulnerable o se encuentra históricamente más vulnerable al VIH. El contra es que esto hace que se olviden las otras cosas que pueden afectar a la población. Es decir,
Se olvida que la población LGBTI también se enferma de otras cosas, que también son madres, que también tienen otras situaciones de salud, que tienen otras enfermedades y patologías crónicas, y se enfoca tanto la atención en salud en VIH que se olvida y se borra toda esta necesidad de atención. Y la capacitación no diferencial o insuficiente de los prestadores de atención en salud. El estudio que se hizo el año pasado en Colombia sobre el estigma que viven las personas que viven con VIH identificó que una, uno de los escenarios en donde más son discriminadas las personas son los prestadores de atención en salud, por falta de capacitación, por desconocimiento, por además también otras barreras que implican que las personas LGBT no se acerquen a buscar atención a los servicios de salud formales. Y con respecto a estas barreras, la OPS hizo algunas recomendaciones para disminuir o para evitar las disparidades en el acceso y tienen que ver con establecer un sistema de atención que sea accesible para todas las personas, incluyendo las personas LGBTIQ, incluyendo además las diferencias que hay dentro de esta población que también sigue siendo o que es muy diversa y que tiene unas necesidades específicas y diferenciadas. Además, la necesidad de crear servicios sensibles para las personas LGBTIQ que sean accesibles y que estén disponibles, pero además de que sean de buena calidad. Es importante además, que es lo que recomiendan, proporcionar servicios de salud física, mental y comportamental sensibles a la población que aborden los problemas de salud, como la ansiedad, la depresión, el riesgo de suicidio y el incremento en consumo de sustancias psicoactivas. Además, es importante ejecutar estrategias para incluir a la población en el sistema de atención de salud del país. No desconozco el sistema de salud boliviano, pero en general lo que pasa en los países latinoamericanos que conozco es que las personas LGBTI tienen dificultades para acceder al sistema de salud por los costos, por la falta de información, por el estatus migratorio y por la idea de atención en salud en atención y no en prevención. Pero además es importante dejar de considerar las identidades transgénero como una patología eh, e incluirlas para conocer a las personas transgénero y para identificar desde la voz de las personas transgénero las necesidades particulares que tienen. Importante también, y dentro de las recomendaciones está promulgar leyes que favorezcan a las personas LGBTI y derogar por completo las leyes que penalicen a las personas LGBTI. Yo les había contado al comienzo, yo estoy haciendo una revisión para identificar mi pregunta de investigación. Todo lo que estoy haciendo en los últimos 2 años o año y medio es acercarme desde la literatura y desde las investigaciones y desde el conocimiento del país para identificar, exactamente una pregunta puntual que desde la investigación doctoral me pueda dar luces para investigar una cosa que no se haya investigado y que pueda aportar realmente al estudio de la población LGBTI y del acceso a la salud que tiene esta población. Hay estudios significativos que trabajan el acceso de la población migrante en diferentes países, en Europa, en América Latina y en Chile, pero se encuentra deficiencia en la investigación, particularmente en población LGBTI. Entonces, para este proceso que hice, elaboré una ecuación de búsqueda validada por expertos, en la que planteo una búsqueda general de investigaciones que tengan que ver con migración, con minorías sexuales, con población LGBTI, con hombres que tengan sexo con otros hombres, con mujeres lesbianas, con hombres gay, que tenga que ver con la salud y con el acceso y el cuidado a la salud, pero además que tenga que ver con las barreras
o las disparidades en salud que puedan vivir las personas LGBT o las personas de la población LGBTI. Luego, entonces, en este proceso de revisión sistemática, lo que hice fue una búsqueda general en diferentes bases de datos y obtuve 334 artículos con esa ecuación precisa que les compartí en este momento. ¿Y cuáles eran los criterios de selección? Una vez tuve esos artículos, fueron artículos e investigaciones empíricas y no empíricas sobre el acceso a la salud de población o de personas LGBTIQ en contextos migratorios en general, artículos de investigaciones empíricas y no empíricas sobre barreras de salud en personas LGBTI en contextos migratorios, artículos cuyos títulos y resúmenes se encuentran en idioma inglés, español o portugués o cualquier otro idioma relevante, estudios cualitativos, cuantitativos o mixtos. De estos artículos, luego el proceso es que se eliminan los artículos duplicados. Luego de esto, con los artículos que quedaron, se realiza una revisión de títulos y de resúmenes, es decir, se leen los resúmenes de los 226 artículos para identificar si cumplen con los criterios de inclusión. De estos 157 artículos, seleccioné 69 y luego de los 69 se excluyeron 3 por ser artículos duplicados que no se habían detectado antes. Se excluyeron 9 artículos porque eran artículos de revisión sistemática y eran revisiones sistemáticas que ya ofrecían unas conclusiones respecto a los vacíos que habían encontrado según los criterios que habían utilizado para la investigación. Excluí un debate, excluí 2 capítulos de libros y se excluyeron 13 artículos por no estar disponibles. Luego de esto quedaron realmente 41, no 40 artículos para lectura completa de los artículos. Luego con las palabras clave de todos estos artículos se realizó una nube de palabras y estas son las palabras principales que aparecen de estas investigaciones. Inmigrantes, VIH, que aparece de manera muy relevante. ¿Se acuerdan que les dije antes que el VIH era un tema particular que se trabaja con la población migrante, pero que es tan bueno como malo que se enfatice tanto en el tema? Además, es importante la palabra acceso en esta nube de palabras, teniendo en cuenta que la población migrante LGBTIQ tiene muchísimas dificultades para acceder al sistema de salud y tiene unas dificultades diferentes a las que tiene el resto de la población. También es importante dentro de esta nube de palabras las barreras, los resultados, la prevención, que resulta relevante teniendo en cuenta lo que decía antes, es que hay una tendencia de las poblaciones migrantes a buscar atención en salud para la atención y cuando están enfermas y no de manera preventiva. Y esto hace parte también de los hallazgos relevantes que he encontrado en el proceso de investigación. Latinos, refugiados, atención médica, mujeres, pero además mujeres o personas transgénero, pruebas, que también es una cosa relevante aquí, que tiene que ver con el acceso a las pruebas de VIH. Y otra cosa relevante que quiero señalar aquí es el tema de las necesidades particulares y las minorías. Entonces yo les voy a compartir unos resultados parciales de este proceso. Primero es importante tener en cuenta que este tema de investigación o las investigaciones al respecto se han incrementado en los últimos años. Y esto es relevante porque esto lo que nos señala es que se ha hecho un tema de investigación importante, que además es importante investigar sobre el tema y que es importante aportar al proceso de investigación que se está dando a nivel mundial sobre el tema y no necesariamente en Latinoamérica.
Esto tiene que ver con los estudios por población de manera detallada. Hay 15 estudios por lo menos que reportan investigaciones en población LGBTI entera, como LGBTIQ. No hay exactamente estudios que realicen investigación únicamente en mujeres lesbianas, y eso es un hallazgo y es un tema relevante que es importante que tengamos en cuenta. Es decir, se investiga más en población gay, se investiga más en población bisexual, se investiga más en población de personas transexuales e intersexuales, pero estos son los tres grupos en los que más se encuentran investigaciones. Nuevamente, no se encuentran estudios que estudien únicamente a la población de mujeres lesbianas en este proceso de migración LGBTIQ. Importante también que la temática central de los estudios, claramente la temática más importante identificada en estos estudios son estudios asociados al VIH, estudios asociados a la prevención del VIH, a la detección temprana del VIH y a la atención en VIH en los países de acogida, que ahora les voy a compartir un poco cuáles son los países principales de acogida que encontré en mi revisión. Apenas el 24% de estudios trabajan o investigan en salud mental, y el 18% restante tiene que ver con salud sexual y reproductiva, con acceso a la atención médica particularmente o general, de manera general, tabaquismo y reafirmación de género. El número de estudios por sitio de origen, es importante tener en cuenta aquí que varios países no señalan particularmente de dónde o cuál es el origen de los migrantes o de las personas migrantes con las que investigan. Entonces hay un estudio que señala que las personas migrantes son sirios e Irak, otro estudio que señala que son rusos, musulmanes, indonesios, un estudio que señala que las personas son centroamericanas, eh, dos estudios que señalan que las personas son de China, de Asia, de América Latina 5, pero 25 estudios señalan que las personas migrantes son de muchos países diferentes, es decir, no determinan específicamente el sitio o el país de origen de las personas migrantes. Y el número de estudios por destino identifican un poco lo esperado, es que los principales estudios los principales países de destino son Estados Unidos, Australia, Canadá, Europa en general, que no determinan exactamente en qué país sucede. Bueno, Estados Unidos está repetido, España, Nueva Zelanda, Chile. En Chile hay un estudio, se encontró únicamente un estudio en Latinoamérica. Los estudios por teoría o las teorías que más se plantean para estudiar el tema de la migración LGBTIQ son la culturación de las personas migrantes, el enfoque epidemiológico, el estigma, los factores para el acceso a la salud, la geografía de las sexualidades, la interseccionalidad, la movilidad geográfica, la resiliencia, la teoría de las endemias y el enfoque centrado en la cultura. También sucede en este tipo de estudios que muchos estudios no reportan la teoría desde la que se ubican para investigar. También encontramos que varios temas de estudio aquí están, el VIH en particular se estudia desde la interseccionalidad y los determinantes sociales de la salud, y la salud mental se estudia desde los determinantes sociales de la salud y desde el modelo de estrés de las minorías. El número de estudios por enfoque metodológico también es una cosa relevante y nos habla de cómo está investigando. El 21%, bueno, los 21 estudios de estos estudios son estudios cualitativos, 15 son estudios cuantitativos, 4 son estudios mixtos y 1 es un reporte de caso. Importante me parece a mí que investigo desde lo cualitativo la relevancia de los estudios cualitativos en este proceso de investigación
mundial acerca de la población migrante LGBT. Y también es importante señalar acá que para ese tipo de estudios aportan información concreta, puntual, extrapolable, y que se puede replicar. La necesidad de estudiar de manera mixta. Me parece que es importante que tengamos la posibilidad de estudiar de manera mixta. Sí, es decir, los estudios cuantitativos solos y los estudios cualitativos solos, pues creo que se pueden quedar cortos a veces en el proceso de llegar a más gente en el proceso de en el proceso de compartir los resultados de investigación. Con respecto a los instrumentos de recolección, los que se utilizan principalmente son las entrevistas semiestructuradas, las entrevistas a profundidad, las encuestas, las historias clínicas se siguen utilizando y las fuentes secundarias. Y con respecto al método de análisis, la mayoría de estudios se analizan desde análisis temáticos, los estudios cuanti desde regresión logística, desde análisis fenomenológico interpretativo, hay enfoques inductivos generales, a manera de estudio de casos. Y cuáles son las barreras y facilitadores, que es lo que a mí me interesa en el proceso de investigación. Aquí con esta matriz, lo que hice fue codificar las barreras, pero además codificar los artículos que fueron resultado de la última selección. Y se identificaron de manera significativa que las barreras que viven las personas migrantes LGBTI tienen que ver en gran medida con las barreras lingüísticas y con el dominio del idioma. Esto un poco poniéndolo en contexto latinoamericano, hablamos el mismo idioma, pero las barreras lingüísticas se siguen presentando porque es muy diferente el español que se habla en un país y en otro. Esto, una muestra pequeña de esto es lo que uno vive como migrante en un país como Chile, viniendo de Colombia, con respecto a todas las palabras que uno no entiende al llegar aquí, con respecto a todas las dificultades que tiene un migrante de cualquier nacionalidad para entender los nombres que se le dan a las cosas, la manera en que se habla en cada uno de los países, sobre todo en un país en donde se reciben migrantes colombianos, ecuatorianos, bolivianos, haitianos. Los documentos para el acceso al sistema de salud y el estatus migratorio son una barrera significativa que tienen que ver básicamente con el ingreso al país de las personas migrantes que tienen dificultades para salir de su país y que salen de su país desinformadas y que salen de su país sin la posibilidad de tener todos los documentos al día, ingresan al país de acogida de manera irregular, que no es de manera ilegal, que es una cosa diferente. Si quieren ahora lo podemos aclarar un poco. Y los documentos de acceso al sistema de salud son cosas complejas, a veces para las personas migrantes en el país de acogida, porque se piden una serie de documentos que las personas migrantes no tienen, o la que las personas migrantes no tienen acceso o tienen dificultad para acceder por sus condiciones en el país de acogida, es decir, por los horarios de trabajo que tienen, por las condiciones económicas en las que están. Se dificulta más que tengan acceso o que tengan la posibilidad de conseguir los documentos para poder acceder al sistema de salud. Además, las dificultades para acceder a la información clara y precisa. Nuevamente, esto hace parte de las barreras lingüísticas que tiene que ver con todo lo que se requiere en cada uno de los países para poder acceder a la documentación. Es decir, que uno como migrante puede básicamente no entender lo que le están pidiendo. Y las personas que orientan la información en el país de acogida pueden no tener la educación o la precaución o el interés en explicarle a la persona migrante qué es exactamente o cuál otro nombre puede tener la documentación que se está solicitando. Pero además, la falta de conocimiento del sistema de salud del país de acogida
y los derechos que tiene como persona migrante en el país de acogida y con respecto al sistema de salud. Esto en particular, bueno, en particular he repetido mucho, pero es muy importante porque la falta de conocimiento del sistema, lo que termina pasando con esta falta de conocimiento es que se generan bolas de nieve o bolas de información equívocas que hacen que la información que se mueve por chats o por el voz a voz sea información equívoca, información malversada y que la persona migrante que acaba de llegar o la persona migrante que ya lleva un año en el país de acogida tenga información errada o incompleta y esa sea la información que transmite a la persona o a cada persona migrante que va llegando y a la persona migrante a la que va orientando, porque existe un temor evidente de las personas migrantes LGBTI para acercarse a las fuentes oficiales para solicitar la información. Otra de las barreras relevantes que se ha encontrado es la falta de respeto, el ridículo, el acoso y la discriminación de los proveedores de salud y de los proveedores de información que hacen que las personas migrantes LGBTI no se acerquen, no vuelvan y tengan una interacción que afecta a las personas migrantes y hace que no puedan acceder de manera satisfactoria al sistema de salud. Pero además, falta de proveedores de salud para minorías sexuales o de género que hacen parte de la población migrante. Nuevamente, es importante dentro de la formación tener conocimiento específico para trabajar, para atender, para interactuar, para entender todas las necesidades de las minorías migrantes. Y con respecto a los facilitadores, son importantes los grupos de apoyo o de activismo político. Ustedes me contarán ahora si pasa lo mismo en Bolivia. Y son importantes porque básicamente son quienes comparten la información y orientan a las personas migrantes para acceder al sistema de salud o para acceder al proceso y a los documentos y información más certera respecto al proceso para acceder al sistema de salud. Los círculos cercanos son importantes también, amigos, familia, y este círculo cercano es una población a la que más dificultad tienen de acceder las personas migrantes, teniendo en cuenta que muchas personas migran sin tener contactos en el país de acogida. Y estos círculos cercanos se componen principalmente por amigos o personas que los están esperando o que conocen en el proceso o en el país de acogida y que nuevamente pueden tener información veraz o pueden tener información equívoca del proceso. Las comunidades de pares, ustedes saben que el Fondo Mundial, dentro de las estrategias para hacer detección temprana, prevención y atención en adherencia y adecuada, fomenta de manera significativa los grupos de pares. Y los grupos de pares porque tienen la posibilidad de entender la necesidad del otro y de la otra para aportar información en contexto, información empática, información desde la experiencia eh, que puede llegar más fácil a la población LGBTIQ. Las organizaciones sociales o las organizaciones de la sociedad civil, dentro de esto las ONGs, que son organizaciones básicamente de población del país de acogida o de población nacional que se organizan para atender y apoyar a la población migrante LGBTIQ. Dentro de estas organizaciones de la sociedad civil se encuentra claramente la Iglesia, que por ejemplo aquí en Chile hace un trabajo impresionante para orientar y para generar el acceso a la población LGBTIQ migrante. Y los centros de salud comunitarios. Hay iniciativas también de centros de salud comunitarios en todos los países del mundo que están asociados a estos estudios particularmente, en donde por iniciativas propias generan estrategias para poder atender a la población migrante LGBTIQ. También, voy a finalizar esta, también es importante dentro de los hallazgos
que he encontrado en mi proceso de revisión sistemática, la necesidad y la urgencia de generar atención en el país de acogida con respecto a la reafirmación de género. Muchas personas migrantes viajan en procesos de transición y cuando llegan al país de acogida no tienen la posibilidad de obtener la atención necesaria para continuar su proceso de tránsito o para empezar su proceso de tránsito. La necesidad de atención específica LGBTIQ es un hallazgo que les había compartido, la necesidad de la atención y de la educación del personal de salud en la atención transgénero, de mujeres transgénero y de hombres transgénero, la necesidad además de identificar o de generar atención integral en salud sexual y reproductiva, porque nuevamente el foco generalmente está planteado en el VIH. También es importante el acceso con respecto a la salud sexual y reproductiva, el acceso a la PrEP. No sé qué tanto se está hablando de la PrEP en Bolivia, pero en el mundo se están incrementando en este momento los estudios que tienen que ver con PrEP a manera de prevención de VIH en la población o en las poblaciones más vulnerables al virus. Y evidentemente eh, hay un aumento de migración de minorías sexuales y esto puede tener que ver directamente con el sexilio, con la imposibilidad de ejercer su orientación sexual y su identidad en el país de origen y la necesidad o la idea que tienen de ver otro país como el país en el que van a poder ser realmente libres y van a poder ejercer su sexualidad y su identidad de género con libertad. Y algunos estudios han demostrado que lo que encuentran en el país de acogida es que esto no sucede como se lo pensaban. Pero además, una cosa importante que les había contado que encontraba en este proceso es que no hay estudios que sean particularmente con mujeres lesbianas, por lo menos en esta búsqueda que responde y que corresponde a esa ecuación de búsqueda que hice. Importante también, un poco por lo que me contaba Daniela, la migración interna también se presenta en todos los países de América Latina y esta migración interna tiene que ver también con sexilio, pero tiene que ver también con todas esas particularidades que mostraba antes de situación económica, laboral, pero además eh, la posibilidad de ejercer su sexualidad, pero además la necesidad de estudiar o del crecimiento académico. Se ha incrementado evidentemente la migración de personas venezolanas en toda Latinoamérica que tienen unas particularidades por el país de origen y es importante, no creo que lo dije en la presentación, pero es muy importante saber de qué país vienen las personas migrantes porque cada país aportan unos elementos específicos a las personas migrantes que hacen que sean diferentes a otra persona migrante, es decir, es diferente a una persona migrante colombiana, es diferente a una persona migrante boliviana, es diferente a una persona migrante venezolana. Bueno, eso era todo. Ahora quiero saber si tienen preguntas. Hay varias cosas que se me quedaron afuera, pero lo interesante es poderlo discutir con ustedes. Perfecto, muchas gracias, Claudia, por la exposición. Después yo hago unos apuntes, pero recupero esta nueva categoría, que las categorías nombran realidades, ¿no? Entonces voy a asociar la categoría sexilio, migración interna, internacional, ¿no? Que son distinciones importantes, pero lo dejo ahí en el tintero, después recupero algunas cosas, les voy a dar la palabra a las y los diplomantes. Adelante, por favor. ¿Alguien tiene algún comentario, pregunta a nuestro ponente? Buenas noches. Y Sandra, adelante. Muy buenas noches. Agradecer primeramente aquí a la expositora.
un recordatorio bastante y un análisis que aquí en nuestro país aún todavía se vive el tema de la discriminación. Yo soy médico general y trabajo en un hospital donde todavía aún no el programa de VIH no es bien difundido, donde todavía existe el tema de la discriminación. Hay un caso donde aquí en Bolivia marcó mucho por el tema que incluyó a diversas autoridades en esa época. Fue un exministro, no sé si los demás compañeros han tenido la oportunidad de seguir al, al señor Gualberto Cusi, quien en ese momento él era un magistrado de tribunal, y él había sido elegido por el pueblo. Él fue denunciado por el gobierno afín por momentos que no hubo en ese momento. Quisieron avalar ciertas leyes y como magistrado elegido por voto, él se había negado a aprobar ese tipo de leyes. Por lo tanto, sale a la luz el ministro, para ese entonces el ministro de Salud, que es la primera autoridad, ¿no?, del país en tema de salud, dio a conocer de que este magistrado tenía el VIH, o sea, públicamente a todos los medios de comunicación. Entonces fue un caso que a mí por lo menos me impactó por el hecho de haber sido la primera autoridad, ¿no?, de nuestro país de salud que haya podido dar a conocer, siendo que a nosotros como médicos nos dicen que debemos de tener la privacidad, la confidencialidad con estos datos y la información del paciente. Prácticamente a este magistrado lo sentenciaron en vida y él mismo dijo, se pronunció, me mataron en vida, ¿no? Y fue así que incluso él cuenta en su historia de que desde el momento que él, porque él era originario de una comunidad campesina, ¿no?, y fue elegido en ese entonces. Y cuando él llegó, lo sentenciaron por causa de su enfermedad en ese entonces. Fue volver a su pueblo y en su pueblo no se podía ni siquiera lavar las manos en el río de su comunidad porque la gente tenía tanta mala información acerca de cómo se transmitía esta enfermedad que creían que el río estaba contaminado con VIH, ¿no? Entonces, ¿cómo más o menos usted está en un país, en otro país, todavía aquí en nuestro país nos cuesta de poder trabajar y que el mismo paciente pueda acercarse a tener mayor información, a pesar que hacemos muchas diversas charlas educativas, damos información a los jóvenes, pero a veces la misma discriminación del entorno familiar, amigos, etcétera, o laboral, impide a que podamos nosotros dar un diagnóstico tempranamente y poder ayudar a estos pacientitos, ¿no? Ese era un caso que a mí realmente me tocó bastante, este caso, ¿no?, de Gualberto Cusi, un ex magistrado de nuestro país. Eso sería mi aportación. Gracias, Isanda. Vamos a reunir 3 participaciones, ¿sí?, para hacer la intervención de nuestra expositora. ¿Quién más tiene alguna pregunta, comentario, inquietud respecto a la metodología? Rocío, adelante, por favor. Buenas noches, doctora. Muchas gracias a la doctora Claudia por haber compartido sus conocimientos con nosotros. Me llama la atención los estudios que ha realizado en torno a la situación de las poblaciones que de alguna manera son segregadas. Mi consulta era saber si es que ella, dentro de estos estudios que ha realizado en Latinoamérica, ¿tenemos algún país que haya puesto y haya puesto sus ojos
en realizar políticas públicas de atención a este grupo de mujeres, varones que tienen, ¿no? Esta calidad que hayan sido, o que ellos se identifican como lesbianas, como homosexuales y demás, o migrantes, si es que algún Estado ha podido realizar esa política pública para que nosotros como vecinos podamos guiarnos. Hay muchas acefalías en atenciones médicas, cierto, anteriormente la doctora Claudia, si bien no han estado en nuestras clases, ha habido compañeras del sector salud que han manifestado las acefalías de atención médica primaria en personas migrantes. Entonces, ¿cómo atacar este vacío que tenemos en los países latinoamericanos? Eso, doctora, gracias. Muchas gracias, Rocío. ¿Alguien más? ¿Alguna intervención? ¿Nadie más? Caterín, adelante, por favor. Muy buenas noches, Lisa. Muy buenas noches a la expositora. Agradecer por su participación, por su exposición. Quería hablar sobre el tema de, ella mencionaba ciertos puntos del tema de la motivación de exilio, ¿no? Por la razón por qué las comunidades están migrando, digamos, a diferentes lados. Mencionaba que ya es común, ya hay un índice de migración interna, yo lo considero así, interna latinoamericana, digamos, ¿no? Por decir, de Bolivia ya migran a países como Brasil o a países como Argentina y en viceversa. Yo lo he vivido porque he tenido familiares conocidos que han migrado a diferentes países europeos por motivo de búsqueda de trabajo y me han dado una perspectiva diferente por el motivo, digamos, que muchas veces ella mencionaba igual el tema, el tema económico, ¿no? Por, por las crisis económicas. La mayoría de los países europeos están en una condición no tan favorable para el tema migrante y hay, no están bien con estabilidad. En cambio, hemos visto que aquí en Latinoamérica están migrando, por decir, no estamos tanto en crisis como en otros lados. Entonces quería ver el tema de la perspectiva, como decía la compañera anterior, para el tema de qué están haciendo en cuestiones para ver el tema de las atenciones. Si bien entiendo que hay convenios intergubernamentales de países para el tema de las atenciones, pero no sé si nos podría si tuviera conocimiento de si se están manejando políticas públicas. Ahora, igual el tema sé que inclusive ya uno como personal de salud no puede exponer el tema de lo que es el VIH, ¿no? De un país si es positivo, pero también hay una cuestión de riesgo en salud, porque he tenido pacientes que lastimosamente han tenido el diagnóstico temprano de esta enfermedad, pero no nos han dado datos de epidemiológicos para poder ver con cuántas parejas sexuales han tenido. Mienten. Y eso igual es un riesgo. Yo lo veo de esa perspectiva. Nosotros como personales, como personal de salud, igual nos ponemos nos ponemos en la pecha porque hay algunas cifras que no son concordantes. Detrás de una persona con VIH puede haber muchas personas que estén y no saben de su diagnóstico. Inclusive dentro de nosotros, por decir, en pacientes que han tenido esto, se le da la opción, ¿no? Para si va a entrar a cirugía, sí o sí tenga la prueba de VIH, lo hemos hecho como protocolo para el tema de procedimientos quirúrgicos, pero aún así hemos encontrado algunos casos que lastimosamente se excusan, digamos, y son un riesgo. Gracias. Ahora sí, podemos responder y después vemos si hay más intervenciones. Claudia, adelante, por favor. Ok. Isanda fue la primera, ¿cierto? En comentarnos el caso de la situación política en Bolivia. Es importante con respecto a lo que mencionabas, Isanda, la necesidad de confidencialidad del diagnóstico.
el diagnóstico de VIH es un diagnóstico confidencial. ¿Y por qué es un diagnóstico confidencial? Porque es que el VIH carga consigo un estigma que genera discriminación muy alto. Y este sigue siendo una de las razones por las que no se ha logrado disminuir los casos nuevos de VIH. Los casos nuevos de VIH se asocian principalmente al miedo que tiene la gente a consultar, al miedo que tiene la gente a ser discriminado, al miedo que tiene la gente a que lo señalen y así como usted decía, que se le acabe la vida a la persona. Entonces, por eso es tan importante en países como Latinoamérica que este sea un diagnóstico confidencial. Es decir, es súper importante respetar el, eh, la privacidad del diagnóstico de cada una de las personas, pero también es súper importante la atención oportuna de todas las personas que viven con VIH. Yo desconozco el momento actual que tengan ustedes por ejemplo, con respecto a la cantidad de personas que vivan con el virus, pero desafortunadamente el desarrollo de estudios y de investigaciones y el desarrollo o el avance con políticas a veces tiene que ver con la cantidad de casos que se presentan en un país. Es decir, ¿qué pasó en Colombia con el tema de la migración venezolana? Pasaron un montón de avances y de avances importantes después de que la migración venezolana se incrementó y llegaron 2.500.000 personas a Colombia. Antes de eso, Colombia históricamente ha sido un país expulsor de personas migrantes. Cuando pasó todo esto, que llegaron en esta cantidad tan impresionante, se avanzó en un montón de temas que antes no se vivían, porque había migrantes, poquitos, como de un lado y de otro, pero no habían tantas personas migrantes de un solo país. Con respecto a eso igual, o en relación a eso, se avanza, por ejemplo, con, ok, se avanza también con respecto a estudios, políticas públicas, procesos de atención en un país con una infección como el VIH, que puede afectar a la población del país en el que ustedes están, en el país de origen de las personas, pero además que puede afectar a las personas migrantes, que puede pasar que las personas salgan de su país con el diagnóstico, puede pasar que las personas adquieran el virus en el recorrido de un país a otro o que las personas migrantes adquieran el virus en el país de acogida. ¿Y por qué puede pasar que lo adquieran en el país de acogida? Por la falta de atención en salud, por el desconocimiento de las normas sociales, por la idea de libertad eh, para vivir su orientación sexual cuando llegan al país, pero por la falta de prevención sobre todo y por la falta de atención. Entonces, en este proceso de atención en particular a las personas con respecto al VIH, es súper importante para el proceso de adherencia al tratamiento y para el proceso de atención, las asesorías prepruebas y las asesorías postpruebas. En Latinoamérica lo que pasa es que las políticas y las propuestas del Fondo Mundial se van viviendo de manera diferente y como por oleadas diferentes en cada uno de los países de Latinoamérica. Ya se está hablando de eliminar la asesoría pre y post, pero yo sé que hay muchos países en los que ni siquiera se hace o nunca se hizo. Y es súper importante la asesoría pre y post, porque la asesoría pre garantiza que las personas puedan tener toda la información y si ese resultado sale negativo, la persona sepa que debe volver a hacerse la prueba o sepa de ahí en adelante qué cuidados debe tener para prevenir adquirir el virus. Y si esa prueba llega a salir reactiva o llega a salir positiva, esa asesoría pre es el momento definitorio o el momento que es como el nacimiento del árbol que va a definir si el tratamiento, la adherencia y el proceso va a ser positivo o no, o va a ser acorde al tratamiento o no. Y esto me recordó la canción de esto de árbol que nace torcido jamás y nunca endereza. Y aquí tiene que haber es que si el árbol nace bien, que es el momento de la asesoría pre y de la asesoría post, el curso de ese tratamiento va a ser realmente positivo.
Y también anoté aquí con respecto a lo que decías, que creo que aplica para todas las preguntas, el tema de las leyes migratorias, pero además el tema de las leyes y de las normas y políticas que ustedes tengan en este momento con respecto al tema del VIH. Con respecto a las leyes migratorias, pues hay algunas orientaciones internacionales con respecto a la atención de las personas migrantes, que en teoría aplican para todas las personas migrantes en todo el mundo, pero es claro que en la vida real no sucede. Y cada país establece unas leyes migratorias que generan que hayan algunas dificultades para las personas migrantes en cada país, diferentes para acceder a salud, pero además para regularizarse dentro del país en el que están. Yo les decía hace un momento de lo importante que es identificar la diferencia entre una persona migrante regular y una persona migrante irregular. Perdón, una persona migrante irregular y una persona migrante ilegal. Una persona migrante irregular es una persona que entra por pasos no habilitados, una persona que entra sin documentación, una persona a la que no se le sella el pasaporte al ingresar al país. Es una persona migrante irregular. Una persona migrante ilegal es una persona migrante que ha cometido algún delito en la ley del país de acogida. Y a veces utilizamos mal este concepto y decimos todos esos migrantes ilegales que hay en X país, y no son migrantes ilegales, son migrantes que están en estatus migratorio irregular. Entonces estas leyes migratorias hacen que haya más o menos acceso de la población migrante a la salud y a todos los servicios de educación, trabajo, a condiciones dignas de trabajo y a condiciones dignas de salud. Y que las personas migrantes desconocemos evidentemente los derechos que tenemos al llegar a un país de acogida nuevo, y hay algunas migraciones en particular que hacen escala en diferentes países y que estos países resultan países de tránsito, no países de destino. A veces las personas migrantes no dicen claramente a qué país específicamente van, sino que van llegando a cada país a ver efectivamente cómo les va. Pero también planteaba Rocío, el conocimiento con respecto a las políticas públicas de atención a las personas migrantes. Cada país, como les decía, ha avanzado de manera diferente. Yo les diría que valdría la pena identificar el avance en políticas públicas de Colombia, que por ser el país vecino de esta migración grandísima venezolana, tuvo que avanzar en los últimos 5 años en un montón de cosas por la presión de la vivencia y lo que estaba pasando y la necesidad de atender, pero además que esta situación se mezcló y se cruzó evidentemente con la pandemia de COVID, y había necesidad urgente de atender a toda la población migrante, y se avanzó por eso un montón en políticas públicas y en procesos de atención en salud. Aquí las cosas están siendo diferentes porque se ha politizado la postura con respecto a la atención a las personas migrantes, y se ha criminalizado un poco debido a la diversidad de personas migrantes que están en el país, y esto hace que las atenciones y que las políticas estén mediadas por las posturas políticas, y estén mediadas porque se está utilizando un poco el discurso para establecer, en este momento en particular, por ejemplo, entre ayer y hoy, un montón de expulsiones administrativas de personas migrantes aquí en este país particularmente. Y con respecto a lo que planteaba Caterine también del riesgo de transmisión, es importante para esto tener en cuenta, y se puede tener en cuenta de manera transversal para todos los países, las recomendaciones de ONUCIDA. Las recomendaciones de ONUCIDA, por ejemplo, con respecto a los derechos de las personas que viven con VIH, con respecto a las particularidades de las poblaciones clave determinadas en cada país, que en cada país, por las características de cada país, hay una base de poblaciones clave, y en algunos países hay una más y en otras una menos. Entonces las poblaciones claves para VIH son las mujeres trabajadoras sexuales, las personas jóvenes,
las personas transgénero, las personas privadas de la libertad, las personas habitantes de calle y los hombres que tienen relaciones sexuales con otros hombres, que son una población difícil de llegar o difícil de acoger porque no son personas que se identifican como homosexuales. Y puntualmente cuando tú dices que las personas no informan, es necesario tener en cuenta que todas las personas que hayamos tenido relaciones sexuales sin preservativo debemos hacernos la prueba de VIH. No por obligación, sino que se les debe invitar a hacerse la prueba de VIH. Se identifiquen como heterosexuales o no. Que es un poco se ha eliminado del proceso de atención la necesidad de saber con cuántas personas ha tenido relaciones sexuales la persona que uno atiende. ¿Por qué? Porque no es directamente proporcional, es decir, una persona puede haber tenido relaciones sexuales con una sola persona y puede haber tenido riesgo de transmisión del VIH. Y una persona puede haber tenido relaciones sexuales con 10 personas y con 10 personas utilizó protección, es decir, preservativo puntualmente o estaba tomando PrEP. Entonces, la PrEP es el medicamento que se utiliza para prevenir la transmisión, que es preexposición. Entonces, el contar o no contar con cuántas personas se tuvo relaciones sexuales no es una necesidad. Lo importante allí es ofrecer la prueba de manera general a toda la población y de manera específica o de manera puntual establecer campañas o establecer procesos en cada uno de los lugares de atención en salud para invitar a las personas que pertenezcan a las poblaciones que están más en riesgo de poder hacerse la prueba, garantizando claramente la confidencialidad, garantizando la atención en salud y garantizando una asesoría clara y sobre todo que tenga una continuidad, porque en este proceso lo que más mata es el estigma y la discriminación a la población natural o nacional de Bolivia o a la población migrante. Muchas gracias. Le voy a dar la palabra a Mercedes. Hola, buenas noches. Adelante, Mercedes. Gracias, Licen. Bueno, agradecerle por toda la compartida que nos está dando de información a la disertante de hoy. Y creo que parte de la sinceridad que hoy nos ofrece es las mismas experiencias que ella cuenta desde su trabajo. Pero me gustaría que tal vez nos guíe un poquito en el caso de nosotros que trabajamos con municipios, de cómo podría, de alguna manera, dentro de esa experiencia ya recomendarnos, cómo podría captar el tema de poder trabajar la prevención de la violencia en el tema de género desde el aspecto o la perspectiva del LGBT. Porque, claro, a nosotros el Ministerio de Justicia nos exige datos, por ejemplo, de cuántos talleres hicieron desde el aspecto de LGBT dentro del municipio. Y para mí como defensoría me ha costado muchísimo el captar a la población para poder trabajar la prevención de la violencia dentro de este grupo etario. Entonces, de alguna manera, si para ella le hace un poco más fácil el poder trabajar, cómo capto a la población para de alguna manera prevenir la violencia en todos los ámbitos. ¿Contestó una vez? Le voy a dar la palabra a Daniela. Ok. Adelante. Muchas gracias, Claudia. A ver, quiero como rescatar varias cosas de tu exposición y también con miras pues, a lo que nos interesa en esto, que es cómo de estos conversatorios sacamos estos aprendizajes para emplearlos después en las políticas públicas. Creo que toda esta revisión que tú has hecho del estado de arte, que se está estudiando, dónde se está estudiando, cuáles son los temas, es parte del aprendizaje que tenemos que tener, porque eso es importante para precisamente poder diseñar políticas públicas, ¿no? Es importante tener todos estos datos empíricos, los datos de la realidad que parten de estas investigaciones para identificar dónde están estos vacíos. En ese sentido, me parece importante lo que has señalado de que la comunidad de las sexodiversidades y la salud no se solamente limitan a la atención en VIH.
Y entre los aspectos negativos, también tengo que señalar que al mismo tiempo eso como incrementa los estereotipos, los prejuicios en torno a estas comunidades, de qué son portadores, ¿no? Cuando sabemos que no son los únicos portadores, aunque sí es una población históricamente más vulnerable, como lo ha señalado, pues no se limita el VIH a eso y tampoco las necesidades de salud de las diversidades sexogenéricas están solamente limitadas a la atención en VIH, lo ha señalado muy bien, de que hay otros aspectos que se están descuidando. Imagino, por ejemplo, cómo se atiende a una persona queer, ¿no? Cuáles son los cuidados que uno tiene que tener cuando sabes que hay una persona que está además en conflicto o en transición con su propio cuerpo, ¿no? Entonces hay como una serie de cosas, de protocolos que no necesariamente tenemos. Y en función a eso creo que hay que observar mucho y también pensando en la pregunta que has hecho, de cuáles son los facilitadores, quienes están ahí para apoyar a estas comunidades y sus necesidades. Creo que para elaborar también políticas públicas hay que observar mucho qué están haciendo las propias comunidades sexodiversas para enfrentar o para llenar los vacíos que no les proporciona el sistema de salud y otras políticas públicas como educación, prevención, etcétera. Pongo el ejemplo de la red LB, de lesbianas y bisexuales en Bolivia, que ellas dan ese acompañamiento psicológico que no necesariamente estas poblaciones tienen, ¿no? Crean un fondo comunitario en el que y crean una red de mujeres o profesionales en psicología que puedan atender a la comunidad. Entonces hay una cuestión de autocuidado ahí adentro muy importante y creo que también es otra de las cosas que se tienen que observar para identificar pues cuáles son esas políticas públicas que se pueden empezar a elaborar, ¿no? Aprender de cuáles son esas iniciativas y esas acciones que están haciendo las propias comunidades de las diversidades sexogenéricas. Eso, Gracias. Gracias, Daniela. Le voy a dar la palabra a Zaira. Adelante, por favor, Zaira. Muy buenas noches. Agradecer a nuestra amiga expositora, a nuestros docentes. Bueno, yo voy a hacer un poquito autocrítica, podría decirse, respecto a la migración. Si bien para mí ha habido migración hacia Bolivia de gente extranjera, tanto positivas como otras negativas, que han llegado hasta acá, hasta donde nosotros vivimos, que en este caso son las provincias. Si bien en la ciudad se lo ve también, acá en la provincia se hace más notorio por la menos cantidad de gente que hay. Entonces, fue para mí positivo cuando llegaron, por decir, los cubanos. Positivo en el sentido de que muchos eran médicos del área de salud porque fueron traídos a través del gobierno para ayuda en el área de salud. Un poquito negativo porque apartaron a nuestros médicos, o sea, hubo la necesidad de darles espacio a ellos y apartar también un poco a nuestro sector médico. Si bien ellos vinieron positivamente a aportar a nuestra sociedad en cuestión de salud, muchos eran muy buenos, como también algunos que entre medio parece que eran falsos médicos, pero bueno, fue positivo, ¿no? Porque gracias a su trabajo solidario que hacían ellos, la salud fue atendida. Luego llegaron nuestros migrantes venezolanos que ocuparon las calles de muchas de las ciudades de Bolivia. En Santa Cruz se notaba mucho ver migrantes venezolanos en los micros, en las avenidas, pidiendo, podríamos decir así, limosna porque necesitaban alimentarse, comer, ¿no? Muchos se dieron al trabajo de hacer lo que algunos bolivianos hacían, que era vender pastillas, cantar en las esquinas y ganarse, ¿no? Un centavo también para su diario vivir. Ocuparon esos espacios también.
de esas personas bolivianas que hacían esa forma de vivir, digamos, ¿no? Y ahora tenemos los colombianos. Los colombianos no sabría decir cómo, pero bueno, han llegado a ocupar espacio en la sociedad de prestamista, pero un tipo de prestamista de dinero, y viven de nuestra sociedad, y viven mucho más de nuestra sociedad pobre, porque la gente no se da cuenta, pero lo hace y lo necesita. Ellos vienen y prestan dinero, 300 bolivianos, por decir así, que para una familia que lo necesita es bien, ¿no? Pero diariamente recogen, por decir, 15 bolivianos. Y sacamos las cuentas y bueno, vamos a darnos cuenta que es usurería, ¿no? Sinceramente se aprovechan de la gente, pero bueno, le sacan de la necesidad, ¿no? Entonces, ellos están ocupando esos espacios, los colombianos. No veo otra forma de vivendi que ellos tengan. Los vemos en las provincias, los vemos en San José, los vemos en la ciudad. Para mí es negativo. Ahora, si tienen acceso a la salud, no sabría decirlo porque no manejo el área de salud, pero esa es mi perspectiva, ¿no? Tenemos los migrantes internos, que yo bien lo mencionaba en otra clase, están los bolivianos, que vienen de otros países, de otras ciudades del occidente, y siempre los hemos visto en nuestras calles en Santa Cruz, en este caso son de Potosí. La mayoría vienen, prácticamente viven en la calle también, de la limosna de la gente, vienen con sus niños, o sea, ellos necesitan albergue en esta época de calor, en esta época de frío, cuando vienen, y hasta incluso en épocas de lluvia, ¿no? Políticas públicas que les ayuden en el área de salud y techo para ellos, creo que no hay, porque si hubiera, no estuvieran en la calle, ¿no? Creo que también es bueno trabajar en eso. Ahora, respecto a los migrantes, de lo que hablaban del grupo de las LGTB, bueno, no me adentro mucho en eso, pero tenemos de estas personas acá en las provincias. Y bueno, acá por lo menos, aunque sabemos que vivimos en zonas misioneras, donde está arraigada acá el tema de la religiosidad, de la cultura, en este caso de la moral y de la ética, tenemos todavía ¿cómo se le puede decir? No le pido la palabra, ¿no? Pero la crítica hacia el extremo de este tipo de personas. Si bien las tenemos dentro de nuestra sociedad, se las respeta siempre y cuando no tengan extremos activistas. Porque hemos visto extremos en estas cuestiones de activismo, donde quieren hacer a la fuerza que se los escuche, y para eso hacen un montón de manifestaciones, agreden las instituciones, pintarrean el bien público, y solamente para hacerse escuchar. Yo particularmente, o sea, critico eso, digamos, ¿no? El extremismo. Pero bueno, nuestra sociedad lo está aceptando a este grupo de personas. En el sistema médico me parece que tienen acceso en el área de salud, y bueno, esa es mi perspectiva respecto a esos dos temas. Muchas gracias, Zaira. Le voy a dar la palabra a Claudia. Adelante, por favor. Bueno, Disculpa, doctor. María Elena, ¿puedes hacer las 3 intervenciones y que no se nos quede colgada si hay una intervención en el chat? Ah, ok. ¿Sí? ¿Quieres que la lea o la lees tú? La leí, pero esta está fácil de responder porque la respuesta es no.
Adelante. La pregunta es si en la investigación he encontrado si la inversión para la atención y prevención es relevante o no se destinan presupuestos suficientes a estos servicios. Estas investigaciones en general son investigaciones académicas y no he puesto la lupa sobre el tema económico, pero es una cosa y una recomendación interesante que voy a tener en cuenta para identificar. Y con respecto a lo que preguntaba Mercedes de la prevención en violencia de género, es difícil responder eso, Mercedes, porque desde mi experiencia, yo llevo como 15 años en grupos interdisciplinarios o multidisciplinarios eh, trabajando con personas LGBTI y con personas LGBTI trabajando derechos sexuales, trabajando atención y prevención y trabajando en todo el proceso de adherencia al VIH en particular y con ONGs haciendo también procesos de prevención, de atención y de identificación de, por ejemplo, de violencia. Con respecto a la prevención en violencia de género LGBTI, como no tengo experiencia específica en la prevención de violencia, porque yo ya tenía una población básicamente cautiva o una población LGBTI grande que con regularidad veía, era más fácil desde los diferentes espacios identificar el tipo de violencia o si estaban viviendo violencia o no y el tipo de violencia que estaban viviendo. La recomendación con respecto a todo lo que yo he escuchado y con respecto a mi experiencia es evidentemente la necesidad de capacitar a los equipos en todo lo que tiene que ver a la atención y a la identificación y a la necesidad de preguntar. A veces las personas no nos informan cosas porque no se las preguntamos adecuadamente. Pasa que nadie te dice, ayer mi novia me pegó, porque puede pasar que tenga vergüenza de contar esto y yo no se lo pregunte, o yo ni siquiera me haya tomado el trabajo de preguntar, usted tiene relaciones sexuales con hombres y con mujeres, o su orientación sexual, o su identidad de género, eh, o con quién establece usted una relación afectiva. Y ante la ausencia de preguntas, lo que sucede es que hay ausencia de respuestas. Entonces, lo que hacemos es generalizar la población que se atiende y pensar que todo el mundo es simplemente hombre biológico o mujer biológica y que hay unas necesidades generales para toda la población y se nos pasa toda la información específica que podemos obtener de cada una de las personas para hacer prevención y atención adecuada a través de eso. Entonces, es súper importante la atención al personal de salud desde el vigilante del centro de atención, pasando por todo el equipo de enfermería, todo el equipo médico de atención, pero además todo el equipo administrativo. Y es importante además conversar y tener interlocución con todos los grupos que comentaba Daniela, con todas las organizaciones de la sociedad civil, que con trabajo básicamente manual o con el trabajo de trabajando con las uñas, decimos en Colombia, han construido grupos o han construido un proceso de atención para apoyar a personas que tengan dificultades y que sean sus pares, es decir, si son mujeres lesbianas o si son hombres homosexuales o si son mujeres transgénero, estas personas tienen un capital social, un capital político, un capital de conocimiento desde su experiencia que las profesionales en salud o los profesionales de ciencias sociales no tenemos. Entonces es súper importante conversar, primero para aprender de las poblaciones, pero también para poder compartirles conocimiento técnico. A veces pasa que las poblaciones de la sociedad civil enseñan, pero también les falta toda esta parte de la información técnica y de salud que necesitan para transmitir información adecuada o que sepan exactamente cómo es que se atiende el proceso de salud para que cuando la gente llegue a buscarlos a ellos y a ellas y a ellos tengan la información adecuada y continúen buscando la atención en salud o la atención
en el centro de salud que ustedes tengan, yo les recomendaría buscar hay unas orientaciones terminológicas de ONUCIDA del 2015 que son las más recientes. ¿Y por qué es importante la terminología? Porque la terminología y las palabras, como decía Marianela, generan realidades, pero además las palabras generan estigma y discriminación. Hay muchas palabras que se han eliminado de todo este proceso de atención a la población LGBTI para disminuir y para evitar la discriminación. Entonces hay un montón de palabras que yo ya no uso con la idea de darles un significado nuevo a las nuevas palabras para evitar que las personas LGBTI o las personas que viven con VIH o las personas que están en riesgo se sienten estigmatizadas. Hay palabras que estigmatizan de manera muy fuerte y ese proceso de adquirir esas nuevas palabras, terminología, evidentemente es un proceso. Es necesario entender por qué, para qué, qué significan, por qué son importantes para sacar algunas e incluir y conversar con los equipos y con la población civil estas otras que tienen menos carga estigmatizante. También es importante con respecto a la última intervención que la migración es un derecho humano. Todas las personas tenemos derecho a migrar, todas, de la nacionalidad que seamos, en el continente en el que estemos, del tipo de población, el subtipo de población en el que estemos, todas tenemos derecho a migrar. Lo que pasa es que los países han tenido, hemos tenido con esto de los límites y las fronteras, unas discusiones históricas, y estas discusiones históricas con respecto a las fronteras y a los límites han incrementado los problemas que tenemos ahora con la migración. Pero la migración del país que sea profundiza claramente las problemáticas estructurales que ya tiene cada país. Es decir, los problemas que ya tenía Colombia se han incrementado con la migración. Los problemas que ya tenía Chile se han incrementado con la migración. Seguramente los problemas que tenían ustedes con respecto a la desigualdad o al deterioro económico o a la falta de trabajo o el acceso a salud se han incrementado también con la migración. Esto no quiere decir que sea responsabilidad de las personas migrantes. Esto quiere decir que esta migración ha evidenciado problemas que estaban normalizados para cada uno de nosotros y nosotres en los países de acogida. Yo estaba en Colombia cuando llegó la migración venezolana y pasaron muchas discusiones respecto a lo que pasó con la migración, pero ahora estoy en Chile y soy parte de una migración no tan grata para muchas personas en este país. Y tiene que ver con los prejuicios y con el estigma que tienen o que tienen las personas migrantes según el país de origen. Entonces, de las personas colombianas se creen que todos somos narcotraficantes, que todos traemos droga, que todas las mujeres somos trabajadoras sexuales. Entonces, es importante tener en cuenta eso, pero además es importante, es el del 2015 que es el más reciente, y ahí da las explicaciones puntuales de por qué llamarlo de una manera y no de otra. Eso es importante discutirlo y discutirlo en los equipos de trabajo y de formación y difundirlo además, porque la importancia de todo este conocimiento es difundirlo y el voz a voz. Y con respecto a lo que planteabas tú también al final, Zaira, claro, los estigmas y los prejuicios con respecto a las personas migrantes, todos y todas los tenemos. Todos hemos pasado por pensar que alguien es de una manera solo porque viene de alguna parte, o solo porque estudió en alguna parte, o porque vivió en alguna ciudad, o porque viene de una situación socioeconómica específica. Pero en este proceso de formación es importante que uno identifique esos prejuicios que tiene para discutirlos, identificar allí cómo puedo yo estar más, aprender del proceso, porque esto evidentemente es un proceso que llegó para quedarse. Es decir,
todos estos procesos migratorios seguramente no van a disminuir, sino que se van a incrementar. Y en este incremento del fenómeno de la migración en Sudamérica, lo que va a pasar es que esto inevitablemente nos va a aportar crecimiento a todos los países y crecimiento con respecto a la atención en salud, con respecto al estigma, la discriminación, con respecto a cómo mejorar la atención, porque cuando uno está en un país en donde no hay tanta inmigración, pues uno tiene unos estándares muy homogéneos de atención y la diferencia y la diversidad asusta y aporta cambios muy diferentes, pero lo importante es que en este proceso hay que educarse para saber qué hacer. Seguramente yo cuando empecé a trabajar con VIH en el 2007, no sabía nada. Y me daba miedo darles la mano a las personas que vivían con VIH porque tenía cero información. Pero a medida que fui aprendiendo, pues ya en este momento es otra cosa. Gracias. No sé si, gracias Claudia. Tenemos una intervención más, pero no sé si por el tiempo, Wilfredo, te pediría que seas muy puntual, por favor. Hola, buenas noches. Eh, Hola. Muchísimas felicidades a la expositora, muy buen estudio. Y el tema de los migrantes, obviamente, siempre ha sido una dificultad para muchos gobiernos, muchos estados, pero al mismo tiempo también existe un descuido evidente, digamos, de los gobiernos, tanto nacionales como locales, hacia los migrantes. Hay una falta de respeto a su derecho de migrar, ¿ya? Desde 1948 ya existe en la Declaración Universal como un derecho humano el de migrar y elegir su lugar de residencia. Sin embargo, todos los estados, tal como lo exponía una compañera hace un momento, un ministro de salud, ¿ya? No comprende esa situación, tiene un prejuicio, ¿ya? Su nivel de educación o su estatus social o su estatus político no le permite o no le es suficiente ver lo que es el respeto de un derecho. Y lo mismo sucede en los gobiernos locales. Existe una reacción abierta de discriminación y racismo a las personas que migran, ya sea interna o externamente. No comprenden que en lugar de identificar cuál es el problema y qué condiciones o qué recursos tenemos para poder ayudar a las soluciones, simplemente se reacciona, se discrimina y se rechaza totalmente a estas personas. En especial, digamos, en materia de salud y en educación, no se les da el acceso, no se les da el acceso. No les interesa a muchas autoridades locales, tanto del órgano legislativo como del órgano ejecutivo, que son quienes, los directos responsables de velar y garantizar los derechos de esas personas, no les interesa. ¿Por qué? Porque simplemente tienen una venda, ¿ya?, de prejuicio de generalizar a todos por causa de uno, tal como le decía la expositora. A veces una característica que vemos de un cierto estado, creemos que todos son así. O una característica, una cualidad de una persona de cierto departamento, creemos que todos son iguales, ¿ya? Entonces, en lugar de darle soluciones, creo que la única forma de cómo estas personas han reaccionado y no merecen ser autoridades, ¿ya?, pues simplemente es racismo y discriminación, simplemente como comentario. Muchísimas gracias. Wilfredo, muchas gracias. Una cosa que olvidé decir y recordé con lo que planteaste es que como hay muchas cosas que no dependen de nosotros y de nosotras o nosotros, como las políticas públicas en este momento, hay trabajos que se pueden hacer internamente, es decir, en el diplomado o en los grupos de trabajo que tengan o en los equipos de trabajo que tengan, como identificar la terminología, identificar las leyes de atención, identificar las leyes migratorias para saber cómo pueden establecer estrategias internas para, para respetar el derecho de la gente, pero además para, por ejemplo, hacer prevención, para hacer prevención de violencia de género, para hacer prevención de VIH, para hacer prevención de otras ITS. Entonces, a veces como profesionalmente uno empieza a crecer con base en la necesidad
de algo sobre qué aprender. Yo cortito les cuento, yo empecé a aprender de VIH porque en mi ciudad, que es una ciudad al sur de Colombia, empezaron a llegar a la clínica en la que trabajaba cada vez más y más y más personas que vivían con VIH. Y nosotros no teníamos capacitación, no teníamos información, no sabíamos qué hacer. Nos pusimos de acuerdo con un equipo de trabajo, con una médica internista, con una enfermera, con la trabajadora social, con una nutricionista, eh, con un par de personas más del equipo de salud para formarnos. Hicimos contacto con un hospital grande de la capital del país y empezamos a hacer el proceso de formación para poder tener atención integral y atención con conocimiento y libre de prejuicios en la ciudad en la que yo estaba. Y con base en esa experiencia y con la atención, cada vez llegaba más y más y más gente, empezamos a aprender cada vez más y más de VIH, pero cada vez más y más de derechos sexuales y reproductivos, de la diferencia entre personas transgénero y LGBT, de la diferencia con personas de hombres que tienen sexo con otros hombres, de cómo participan en este proceso las mujeres lesbianas. Y esto hizo que aprendiéramos de un montón de cosas más a partir de una necesidad y de un tema de interés. Pero también es importante con lo que tú decías, Wilfredo, que no siempre las migraciones han sido mal vistas. La migración aquí en Latinoamérica específicamente, en Argentina y en Chile, que son las referencias que tengo, en 1900 trajeron migrantes, fueron a Europa a traer migrantes, a abrirle la puerta a los migrantes para que vinieran a vivir al sur de América, dándoles tierras, oportunidades de trabajo, acceso a salud. Por eso muchos de estos países, o específicamente estos dos países, tienen poblaciones de migrantes o colonias de migrantes europeas grandes y tienen poblaciones o colonias de migrantes europeos que se establecieron acá en 1900. Entonces, esto que ha pasado con la migración es histórico, pero como la migración, quizá la migración de los países menos desarrollados es la que es más incómoda. Muchas gracias a nuestra ponente, Catherine. Uy, nos estamos extendiendo. Le voy a pedir a Catherine que sea brevísima, por favor. Gracias, Lisa. Ya, referente a lo anterior, nosotros en el Estado Plurinacional de Bolivia, nosotros tenemos la ley 3729 que está regularizado, la ley de prevención del VIH-Sida, en los cuales tienen principios y la cuestión que yo hablaba en el tema en su artículo 10 sobre la información de su estado serológico a su pareja sexual, igual a la misma vez tiene que proporcionarnos datos epidemiológicos para ver el tema, ¿no?, de su pareja sexual. Ya eso nosotros como Estado plurinacional lo tenemos. La regulación en el tema de atención y tener lo que es la confidencialidad, igual lo tenemos regularizado, inclusive dentro de la ley del Código Penal está, sino que lastimosamente, basándonos en lo que es el tema de la confidencialidad, muchos de los pacientes que tenemos, inclusive tienen la obligatoriedad de decirnos al personal de salud, porque soy médico, de decirnos si son seropositivos o no, por el tema de, por decir, madres que son pacientes vivientes con el virus del VIH, PBVS, y no nos dicen ni podemos estar atendiendo un parto vaginalmente y exponer al bebé, ¿no? Era por eso que le comentaba. Ahora, en el otro tema del tema migratorio, nosotros tenemos el Decreto Supremo número 4576 desde el 2021, en el cual se regulariza todo el tema de lo que es inmigración en todo el personal que viene acá. Sino que yo veo con la perspectiva que decía la otra compañera, que mucho de el personal migrante no se adecúa a las leyes y las normas que como Estado plurinacional o Estado boliviano independiente y autonómico tenemos. Yo creo que radica de esa manera.
igual el tema del Ministerio de Salud y Deporte, porque soy dependiente, nosotros estamos regularizados con el tema de la atención de todas las personas extranjeras. Ahora, hay algunos temas burocráticos que no están definidos, porque muchas de las personas migrantes no constan de un carnet de identidad o no lo quieren mostrar un carnet de extranjero. Algunos aducen que no, porque en la ley del decreto supremo 4576 está regularizado inclusive que a partir de la permanencia de 2 años las personas extranjeras pueden tener, digamos, ya constar, digamos, pueden hacer su trámite, pueden inclusive pueden sacar inclusive su carnet de identidad del extranjero. O sea, esto está regularizado, sino que muchas veces quizás la molestia social radica de que no se adecuan a las leyes, a las normas donde muchas veces van. Por decir, les pongo un ejemplo. Mis familiares que han ido al extranjero y han ido a los países europeos o a donde han ido, se han podido adecuar y han respetado las leyes internacionales donde han ido, pero hay ciertas poblaciones que no hay. Ahora, diseño de políticas públicas. Yo personalmente no soy de las personas que piensan que hacer políticas públicas parche van a ser la solución. La solución para evitar todo el tema de pobreza y evitar las inmigraciones es darle a la gente un mejor estilo de vida, mejores condiciones para que ellos vivan, darles los instrumentos para que esas personas progresen. No darles casitas que puedan estar un cierto tiempo y luego que acabe la campaña ya se salgan, no. Darles trabajo, darles educación, darles salud de forma adecuada. No seremos el mejor sistema de salud, pero por lo menos tenemos un sistema gratuito, no como en otros países que son sistemas privados o mixtos. Gracias. Yo, cortito, como con respecto a lo que planteaste, yo solo te puedo contar en particular lo que sé de mi país, ¿no? En Colombia, a todas las mujeres embarazadas se les hace la prueba de VIH, a todas las mujeres que llegan al sistema de salud, independientemente de dónde vengan, de lo que informen, a todas se les hace en los primeros 3 meses. Pero si, por ejemplo, es una persona que no se ha atendido y que llega a la atención en salud al 4., al 5., al 6., al 7. mes, se hace la prueba de VIH. Y cuando se hacen los primeros 3 meses, se hace todo el proceso se entrega todo el medicamento para que la persona esté indetectable y pueda tener un parto más seguro. Pero esto puede pasar que no se dé tal cual porque las personas a veces llegan a la atención más tarde, pero a todas las personas se hace. Pero además la prueba es gratuita para todo el mundo y lo importante allí es que los equipos de salud la propongan. La propongan, también por eso es importante ahí el lenguaje, ¿no? La propongan sin el estigma y sin el prejuicio de lo que puede pasar después, sino que la propongan teniendo en cuenta que es una infección que tiene un tratamiento, pero además es una infección crónica, pero que tiene también un tratamiento y que hay garantía de poder vivir hasta con la expectativa de vida de cualquier otra persona. Con respecto a lo que tú decías de que las personas no seguían las normas, lo que pasa es que una persona migrante en un país de acogida, lo que generalmente pasa, lo que yo he identificado es que no entienden el sistema de salud del país de acogida. Yo soy migrante, estoy migrando por educación, pero este sistema de salud es complejo, por ejemplo, para mí. Yo entendía perfectamente el mío, que era complejo igual, y es un sistema de salud mixto, pero un sistema de salud complejo, pero yo lo entendía porque crecí siendo parte de él. Pero cuando llega una persona migrante de cualquier país a Colombia, le cuesta un montón comprender el proceso y comprender el sistema y comprender la normatividad. Claro, es un proceso que no es fácil ni en Bolivia, ni en Chile, ni en Brasil, ni en Colombia, porque todos tenemos algunas cosas parecidas, pero tenemos muchas diferencias también. Allí lo que habría que hacer, y unas experiencias que he visto exitosas en el sur de Chile,
es que contratan o educan o forman algunas personas de los equipos para poder interactuar con las personas migrantes y tener el tiempo de explicarle a la persona migrante cómo es este sistema y cómo es el proceso de atención. El proceso de normatividad es un proceso claro, es un proceso de adecuación y es un proceso de comprensión también del lugar al que uno migra o al que uno llega. Migrar es muy diferente según las condiciones socioeconómicas de cada persona. Cuando uno migra por educación, uno llega en unas condiciones al país de acogida, pero cuando uno migra por sexilio o cuando uno migra por desplazamiento violento o cuando uno migra por necesidad económica y por urgencia, pues las condiciones en las que llega al país de acogida también son precarias, perdón, y se pueden mantener precarias por mucho tiempo. Entonces es un poco ponerse en los zapatos de la persona migrante que tenemos al frente para tratar de entender qué tipo de migrante es y qué tipo de necesidades tiene. Yo soy estudiante de doctorado y todavía estoy en el proceso de comprender ese sistema de salud y llegué en unas condiciones muy diferentes a las que han llegado otros compatriotas míos, migrantes colombianos, por ejemplo, a este país. Muchas gracias. Sí, Lisen, solo quería aclarar algo. El tema era, si bien nosotros en el estado... Disculpa, tenemos que ir cerrando. Vamos a darle paso a Marianela para que haga el redondeo, por favor, porque Sí. ya se nos va el tiempo. Sabemos que justamente el tema, el cruce, ¿no? Que son categorías, pero en realidad son vivencias de operaciones en personas concretas, ¿no? La diversidad sexogenérica y la migración nos da un lente particular en el que no tenemos que caer en estandarizar la categoría, o sea, no podemos homogenizar la categoría migrantes, ni podemos homogenizar la diversidad sexogenérica, ¿no? Porque justamente si hacemos ese cruce, como aclaraba nuestra ponente, la migración tiene distintas circunstancias, ¿no? Quienes hemos ido a estudiar un doctorado afuera, atravesamos en espacios de convergencia ciertas dificultades de otros migrantes en situaciones más precarias, pero nos diferenciamos de manera sustantiva, por ejemplo, desde el nivel educativo, en la capacidad de comprender normas, el estatus que tiene el que inclusive el gobierno del país de acogida haya sido quien te haya permitido ingresar, etc. Con esto quiero aclarar varios elementos. Uno, el enfoque interseccional, que lo vimos en el módulo, tiene que ver con analizar de manera concreta, no una suma de variables. Es decir, no sumamos migrante, sumamos diversidad sexogenérica y sumamos, ¿qué les digo? Etnicidad. O sea, no es una suma de categorías. Significa leer las categorías y ver cómo de manera conjunta, articulada, en contextos específicos, generan opresiones concretas. A eso que se refiere en términos más claros. Es decir, las condiciones estructurales migratorias del país de destino, las condiciones que tiene Chile, las condiciones que tiene Bolivia, tanto en su normativa como en el sentido común de esta sociedad, que hay sociedades que tienen una cultura de recepción de migrantes, pensemos en la sociedad mexicana, por ejemplo, que tiene una amplia trayectoria histórica de ser un país receptor, pero hay otros países como el nuestro que tiene un sentido común altamente chauvinista que se refleja en el tipo de estudios que hacemos. Tenemos menos estudios de, por ejemplo, la población migrante peruana, que en el área andina, en La Paz, tiene una larga historia, pero la investigación no observa los cruces posibles de una migración peruana que tampoco puede homogeneizarse. Quienes han insertado en los ámbitos profesionales, quienes trabajan en el ámbito informal, quienes han tenido ya familias que son familias binacionales, en fin, ¿no? Entonces, yo rescato que los problemas públicos vienen de varias vías. Una de las vías es la investigación académica. Lamentablemente hay un divorcio entre la producción académica y lo que se observa en la política pública muchas veces. Entonces, básicamente, lo que normalizamos como una mirada excesivamente nacionalista o chauvinista, como todo para los bolivianos por los bolivianos, significa un cierre, primero del cómo vemos al otro,
y eso va a tener efectos en los derechos humanos, el derecho social a la educación, a la salud, ¿no? El ver al otro como sujeto de derechos. El hecho de que tengamos una exacerbación de mirada nacionalista impacta en el quehacer académico e impacta en la academia. Eso primero. Y yo siempre hago una crítica desde la mirada que tenemos, porque ahí se maneja un doble discurso que tiene impactos concretos en la planificación y la investigación. Celebramos a los bolivianos que les va bien en el extranjero, pero tenemos un cierre muy fuerte a los extranjeros que están presentes en el país. Entonces, esta mirada de exigir derechos cuando son migrantes hacia afuera y tener un cierre xenofóbico inclusive muy fuerte, impide que hagamos otros cruces de migrante con identidad sexogenérica, porque es otra categoría que tiene una fuerte carga y estigmatización social. Estamos hablando de dos poblaciones que de manera separada tienen estigmas. Ser migrante acusado de ilegal y no de irregular, ¿no? Y además como acusación, ¿no? Una acusación es un grupo que en sí mismo se integra como culpables de algo sin que se sepa de qué, sin tener una información concreta, se basa en el estigma y el prejuicio. Tenemos otra población y no se hacen los cruces posibles para poder establecer procesos de atención y planificación. Por otra parte, muchos destacaron en los comentarios la parte metodológica. Claramente, todo proceso de investigación seria de planificación de política pública tiene una fase de revisión de la literatura, que tiene que ver con este ejercicio que nuestra expositora llamaba la ecuación de búsqueda. Es la combinación de categorías específicas que nos permite ver qué se está haciendo, pensando y diciendo en contextos similares, pensemos en América Latina o en otros países del mundo, y este filtro nos permite justamente no, como se dice desde el sentido común, inventar la pólvora o empezar de cero. Esto nos da luces en términos prácticos, o sea, qué componentes se está trabajando en la política pública, cuál es la terminología, y la terminología tiene que ver con categorías y formas de nombrar los problemas, ¿no? El hecho de que digamos ilegal y no irregular es una forma de estigmatizar a la población, y hay, por ejemplo, un campo de estudios que es el análisis de discurso de las políticas públicas, ¿no? Entonces, el discurso y la terminología que se utiliza en las políticas públicas dice mucho de quienes la planifican y cómo están nombrando los problemas, ¿no? Y cómo están cayendo en esto. Ahora, el problema que nos trae acá tiene que ver con la lógica hegemónica de la desviación, ¿no? Todavía esta noción de población desviada en sí misma tiene que ver con una hipersexualización que, como nuestra expositora decía, entre los pros y los contras de relacionarlo al VIH, se asume que toda persona con VIH tiene una noción de promiscuidad, por ejemplo, y no se problematiza que justamente podría haber sido su esposo, ¿no? O su compañero, ¿no? Es decir, una única persona. Hay una carga vinculada a una lógica de prácticas irresponsables, promiscuas. Ahí también hay que desmitificar las variantes de la obtención del VIH, y también hay una lógica de los derechos que hipersexualiza a los sujetos y no piensa que las personas de diversidad sexogenérica también tienen derecho a la salud, derecho a la educación, derecho al trabajo. Es decir, solo se lee el marco de derechos de los derechos sexuales y con mucho esfuerzo, justamente por los estigmas. O sea, el sistema de salud no está respondiendo, pero menos están respondiendo otros campos y áreas de derechos humanos, ¿no? Porque no se lee que son personas que están presentes en todos los campos de producción de conocimiento, de los campos laborales, y que se están intentando ya sea incluirse o diferenciarse para poder ser observadas o no, porque a veces si son observadas por el Estado y es un Estado que tiene condiciones estructurales de estigma, lo que va a hacer es expulsarlos, ¿no? Entonces, a veces esa diferenciación implica inclusión, pero también diferenciación, ¿no? Ahora, algo muy importante cuando nosotros hablamos en clase de retomar datos cuantitativos y cualitativos tiene que ver con las narrativas de los propios grupos. Tenemos el mal hábito que tiene impacto en la planificación de asumir que conocemos una población, ¿no? Por justamente casos tal vez paradigmáticos o que se han hecho mediáticos, que afianzan un imaginario sobre los otros que no tiene un reflejo real porque no hemos escuchado estas poblaciones. Habría que preguntarse, como los invitaba a clase, es decir, ¿en qué medida hemos preguntado a mujeres indígenas qué tipo de violencias viven y cómo las nombran? Es decir, ¿en qué medida la política que tengamos, la exigencia del ministerio, tiene un proceso de planificación de integrar metodologías cualitativas específicas que recuperen las voces de migrantes que además tengan diversidad sexogenérica? Si la
respuesta es un signo de interrogación o una ausencia radical, ahí hay un llamado para la acción. Cuando nos dicen el cómo hacer, primero es nombrar el problema. Los problemas que no se nombran no existen, no pueden constituirse en problema público, ¿no? Y recupero fundamentalmente esta noción de el sexilio y la patologización de este tipo de migración. O sea, se patologiza una identidad, es como asociamos diversidad sexogenérica, sexualidad y enfermedades de transmisión sexual. O sea, y no hay otra mirada más compleja que pueda haber otro campo de derechos. Entonces, en este sentido, más que en cualquier otro tema, yo diría que todos los que hemos tocado en la agenda, hay que hacer un análisis crítico de los estigmas que nos habitan como planificadoras, como diplomantes, como operadoras de salud, porque justamente es uno de los temas que en una sociedad como la nuestra toca la fibra de los conservadurismos más profundos, ¿no? Y de las miradas que pueden ser absolutamente homofóbicas o xenofóbicas. Entonces, hay que observar cómo estas prácticas se dan en cada uno de nosotros como tomadores de decisiones y como investigadores. Porque si no observamos las subjetividades que habitan en nosotros, es difícil que podamos generar procesos de planificación que nombren estos aspectos, ¿no? Me voy a quedar destacando nuevamente esta propuesta muy seria con un muestreo documental absolutamente relevante que ha transparentado, porque ese es otro aspecto. La buena investigación cualitativa tiene que ser auditable, es decir, uno tiene que tener muy claro los pasos que hubo detrás, y así se debe hacer también política pública, ¿no? Entonces, no divorciemos la investigación de la planificación. Agradezco mucho a nuestra expositora y nuevamente los invito fundamentalmente a que no estandaricemos poblaciones, ¿no? O sea, no todos los migrantes son iguales, ni todas las personas de diversidad sexogenérica lo son. Tenemos que ser capaces de hacer cruces en contextos sociohistóricos, territoriales y nacionales muy concretos, ¿no? Entonces, bueno, con eso yo me quedaría y nuevamente agradezco las intervenciones, la participación de nuestra expositora y de nuestra coordinadora. Muchas gracias. Muchas gracias, Marianela. En el chat a Caterina ha dejado el resto de su comentario. Gracias, Caterina. También he compartido con ustedes el documento del que hablaba Claudia, el de orientaciones terminológicas de ONUCIDA. Lo pueden descargar, está ahorita en el chat del Zoom. Y bueno, agradecer nuevamente a Claudia por su participación, por su disponibilidad. El tema es realmente, pues, ahorita como uno de los temas más originales que hemos planteado en los conversatorios. Son temas que tenemos que empezar a discutir y nos ha dado como unas claves muy importantes también para pensar precisamente en nuestras políticas públicas. Marianela, como siempre, excelente tu redondeo de final de conversatorio. Te agradezco mucho también por haber estado coordinando estos tres conversatorios y además es la última clase oficial del módulo 4. Y bueno, y agradecer la participación de todas y todos, han estado conectando en esta semana. Y pues nada, ahora voy a detener la grabación para que podamos tomarnos una foto y también pues también agradecer a las personas que han participado de otros diplomados, del de Feminismos y Luchas de Mujeres en América Latina y el de Ciencias Políticas.